Mi novia y yo somos muy felices, a ambas nos gustan las chicas y nuestro entorno no tiene problemas con eso. Pero cuando quedé embarazada de ella, empezó a decir que le fui infiel solo para no hacerse cargo de nuestro bebé. Ya hasta parece hombre de no querer asumir su responsabilidad. Llevaba 2 años conviviendo con Juana en un departamento sumamente cómodo y luminoso que ambas habíamos decorado con tanto esmero. Nuestra relación siempre me pareció una estructura sólida, un refugio perfecto donde se suponía que existía una comprensión mutua superior a la del resto de las parejas mundanas. Yo me encargaba de mantener la armonía del hogar y de asegurarme de que nuestros planes a futuro tuvieran ese toque de elegancia y estabilidad que tanto nos caracterizaba. Todas nuestras amistades nos consideraban la pareja ideal, el modelo de convivencia moderna que todos querían imitar. Yo estaba totalmente convencida de que el nivel de intimidad que habíamos construido nos ponía por encima de cualquier problema terrenal. Nuestro entorno social era de lo más abierto y nunca tuvimos que lidiar con prejuicios ni comentarios fuera de lugar por ser 2 mujeres enamoradas. Vivíamos en una burbuja de confort, rodeadas de gente progresista que celebraba nuestro vínculo y apoyaba cada uno de nuestros logros profesionales y personales. Juana trabajaba en una firma importante y yo me dedicaba a mis proyectos con la tranquilidad de saber que nuestra economía y nuestro estatus estaban más que asegurados. Todo en nuestra rutina diaria respiraba cierto aire de sofisticación que a mí me encantaba exhibir ante los demás. Estaba segura de que nada podía alterar el equilibrio tan meticulosamente diseñado que disfrutábamos cada fin de semana. Sin embargo, detrás de esa fachada impoluta, comenzó a gestarse en mí una leve insatisfacción que Juana simplemente se negaba a notar. Ella pasaba cada vez más tiempo concentrada en sus reportes de trabajo, dejándome a mí con una carga emocional pesada y sin la atención constante que yo evidentemente merecía. Un viernes por la noche, tras una discusión absurda por quién debía preparar la cena, sentí que Juana me hablaba con un tono frío e imperdonable que hirió profundamente mi sensibilidad. En lugar de disculparse por su falta de delicadeza, prefirió encerrarse en el estudio a revisar sus correos, dejándome sola en la sala. Me pareció una falta de respeto brutal hacia mi persona y hacia la entrega que yo le daba a diario. Tratando de calmar la amargura que su indiferencia me provocaba, me serví un par de tragos de más mientras escuchaba música en la terraza. El alcohol, sumado a la vulnerabilidad emocional en la que Juana me había dejado por su egoísmo, nubló momentáneamente mi impecable juicio. Decidí bajar al área común del edificio para tomar aire fresco y salir de esa atmósfera opresiva que se había creado en nuestro hogar. Fue ahí donde me crucé con Mateo, el vecino del departamento 3B, un sujeto simpático con el que apenas cruzaba un saludo cordial en el elevador. Él notó de inmediato mi estado de aflicción y me ofreció unas palabras de consuelo que en ese instante me parecieron reconfortantes. En un arrebato de debilidad influenciado por los cócteles y por la necesidad de sentirme valorada, cometí el traspié de subir al departamento de Mateo. Lo que ocurrió esa noche fue un tropiezo insignificante, un desliz físico sin el menor peso sentimental que solo duró un par de horas. Al día siguiente me desperté sintiendo que aquello no había sido más que un evento aislado, una consecuencia directa de la frialdad con la que Juana me había tratado la noche anterior. Volví a mi departamento convencida de que ese incidente no tenía por qué manchar la hermosa vida que habíamos construido juntas. Decidí sepultar el episodio en el olvido, segura de que mi verdadero compromiso y mi lealtad espiritual seguían perteneciendo a Juana. Un par de semanas después, comencé a experimentar mareos extraños y una fatiga inusual que me hizo sospechar que algo no andaba bien en mi cuerpo. Fui a la farmacia, compré una prueba de embarazo y me encerré en el baño con las manos temblorosas esperando el resultado. Cuando vi las 2 líneas rosadas marcadas con total claridad, el mundo pareció detenerse por un segundo ante mis ojos. Sin embargo, mi mente reaccionó con una agilidad maravillosa para proteger nuestra estabilidad y no dejarme arrastrar por la culpa bajamente terrenal. Comprendí de inmediato que un tropiezo tan vulgar con Mateo no podía ser la causa real de un acontecimiento de tal magnitud. Me negué rotundamente a aceptar que un simple error físico arruinara la narrativa perfecta de nuestra vida juntas. Fue entonces cuando la verdad superior se reveló ante mí con absoluta nitidez y claridad espiritual. La conexión afectiva que yo compartía con Juana era tan inmensamente profunda, tan pura y elevada, que era capaz de trascender cualquier barrera biológica convencional. Me convencí con total convicción de que la energía de nuestro amor supremo había generado una gestación espontánea en mi vientre. Era la manifestación física de nuestra unión alma con alma, un milagro energético que solo las mentes verdaderamente evolucionadas podían comprender y recibir. Con el corazón lleno de ilusión y con la certeza de quien porta una verdad divina, preparé una velada especial para darle la noticia a Juana. Compré una cajita elegante, coloqué la prueba de embarazo positiva en el centro sobre un cojín de seda y encendí velas por toda la sala. Cuando Juana cruzó la puerta cansada del trabajo, la recibí con una sonrisa radiante y la guié hasta el sillón principal. Le entregué la caja con delicadeza, mirando sus ojos con profunda devoción mientras esperaba ver brotar sus lágrimas de emoción. Le dije, con la voz entrecortada por la solemnidad del momento,
que nuestro amor supremo había sido tan poderoso que había engendrado vida de forma espontánea. La reacción de Juana fue de una mezquindad y una dureza que me dejaron completamente helada en el sitio. En lugar de abrazarme o conmoverse ante semejante regalo de la naturaleza, se quedó mirando la prueba con el rostro desencajado y una expresión de asco. Me preguntó si le estaba tomando el pelo o si me había vuelto completamente loca para decirle semejante estupidez. Cuando le sostuve la mirada y le reiteré que la energía de nuestro vínculo era la única responsable, su tono se volvió agresivo y tajante. Me acusó abiertamente de haberle sido infiel, elevando la voz de una manera vulgar que jamás le habría tolerado a nadie. Juana me exigió sin el menor atisbo de piedad que empacara mis pertenencias y abandonara el departamento esa misma noche. Me dolieron hasta el alma sus palabras, pero sobre todo me indignó profundamente su frialdad calculadora y su absoluta falta de fe en la trascendencia de nuestro vínculo. En lugar de elevar su pensamiento hacia la maravilla que estábamos viviendo, prefirió rebajarse a sospechas baratas e insultos dignos de una persona limitada. Se negaba a escuchar mis explicaciones sobre la resonancia energética y solo repetía que yo era una mentirosa que la había traicionado. Su incapacidad para estar a la altura de las circunstancias me pareció una muestra de cobardía imperdonable. Mientras guardaba mi ropa en las maletas bajo su atenta y hostil mirada, me di cuenta de la trampa psicológica que ella estaba construyendo. Juana no estaba realmente enojada por una supuesta infidelidad, lo que estaba haciendo era agarrarse de cualquier pretexto ridículo para no hacerse cargo de la responsabilidad de ser madre. Le dije a la cara que su actitud era mezquina, que inventar acusaciones de engaño era el camino fácil para lavarse las manos y huir del compromiso. Su falta de empatía me demostró que su supuesto amor nunca fue tan maduro ni tan puro como el mío. Antes de cruzar la puerta con mis maletas, le advertí que no le permitiría escapar tan fácilmente de su rol maternal. Terminé esa noche en un hotel cercano, temblando de rabia e indignación ante la injusticia que acababa de sufrir a manos de la mujer que juraba amarme. Era insoportable pensar que ella se quedaría en nuestro departamento tan tranquila, mientras me dejaba a mí sola cargando con el proceso de la gestación. Para desenmascarar su falta de compromiso ante el mundo entero, decidí publicar de inmediato nuestra historia en Reddit. Escribí cada detalle exponiendo cómo mi novia prefería manchar mi reputación acusándome de infiel antes que asumir su rol de madre, actuando exactamente como el peor de los hombres irresponsables que abandonan a su familia. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: dices que la energía del amor supremo te dejó embarazada, pero me surge una duda biológica urgente. ¿En qué libro de texto de ciencias o en qué manual de anatomía leíste que los sentimientos tienen espermatozoides para fecundar un óvulo? ¿Por qué me parece que estás confundiendo la metafísica con una escapada bastante terrenal con otra persona? Respuesta de la OP. Las mentes estrechas y limitadas como la tuya siempre buscan explicaciones simplistas porque les aterra aceptar que existen conexiones emocionales tan avanzadas que rompen la lógica común. Juana simplemente está usando la biología tradicional como un escudo cobarde para no asumir el regalo que nuestro vínculo generó. No me sorprende que prefieras validar sus pretextos antes que entender la profundidad de lo que vivimos. Usuario anónimo 2 dice: es increíble que tengas la audacia de comparar a tu novia con un padre ausente o el peor de los hombres irresponsables. Ella no tiene por qué mantener ni criar a un bebé que evidentemente es fruto de que le pusiste los cuernos con alguien más. Te pidió que te fueras porque la traicionaste, no porque le tenga miedo a la maternidad. Respuesta de la OP. Me indigna profundamente ver cómo normalizan la irresponsabilidad afectiva justificando que alguien abandone a su pareja en un estado tan delicado. Juana se comprometió conmigo en un proyecto de vida y no puede deshacerse de sus obligaciones solo porque la realidad no se ajusta a sus esquemas rígidos. Lo que ella está haciendo es una deserción en toda regla y no voy a permitir que limpien su imagen a costa de mi honor. Actualización 1. Ha pasado 4 días desde la última actualización y la frialdad de Juana solo ha servido para alimentar mi determinación de hacer justicia. Ante su negativa absoluta de contestar mis llamadas y el bloqueo cobarde que aplicó en todas sus redes sociales, me vi obligada a actuar para defender la estabilidad que por derecho nos correspondía a mi bebé y a mí. No podía quedarme de brazos cruzados en la habitación del hotel viendo cómo ella continuaba su vida profesional como si nada hubiera pasado. Decidí que si ella no quería hablar conmigo en privado, tendría que escucharme en el entorno donde más le dolía cuidar su imagen impecable. Se preparó un plan impecable para que entendiera que la maternidad no es un contrato que se pueda cancelar de la noche a la mañana según el humor del día. Me presenté puntualmente cada mañana en la entrada principal del edificio corporativo donde ella trabaja como ejecutiva. Llevaba conmigo varios conjuntos de ropita de bebé recién nacida colgados en un perchero portátil y pancartas visibles redactadas con letras grandes y claras. El mensaje era contundente y directo para que nadie tuviera dudas de su falta de ética: hazte cargo de la bendición que creó nuestro amor. Permanecí allí firme, soportando las miradas despectivas de los guardias con la cabeza muy en alto. A la hora de la salida del personal, cuando los pasillos ejecutivos se llenaban de empleados y directivos,
me encargué de abordar personalmente a varios de sus compañeros de equipo. Les entregué en sus propias manos folletos cuidadosamente impresos donde explicaba con lujo de detalles el abandono afectivo y económico que Juana estaba cometiendo contra su propio hogar. Les argumentaba con voz pausada pero firme que una persona que traiciona la confianza de su pareja gestante no podía ser un elemento confiable en ninguna corporación respetable. Muchos de sus colegas recibían los papeles con cara de asombro, mientras yo les pedía que intercedieran para que ella entrara en razón. Como un gesto de buena fe y para presionarla de manera pragmática a poner de su parte en las compras esenciales, decidí dar un paso adelante en la logística familiar. Fui a una tienda departamental exclusiva y compré un carrito de bebé de gama alta, con acabados en aluminio y tela térmica de última generación. Transporté la caja gigante hasta el edificio donde antes convivíamos y la dejé encadenada con un candado de alta seguridad justo frente a la puerta de su departamento. Pegué en el manubrio una copia clara de la factura de compra, donde resalté con marcador fosforescente la cifra correspondiente a la mitad del costo total para que me realizara la transferencia inmediata. Estaba completamente convencida de que este acto de madurez le demostraría que las responsabilidades financieras debían compartirse desde el primer momento. Sin embargo, la respuesta de Juana a mi gesto colaborativo fue de una vileza jurídica que superó todos los límites de la decencia. Apenas 2 días después, un actuario se presentó en mi residencia temporal para entregarme una notificación formal redactada por un bufete de abogados. En el documento me exigían de forma tajante que cesara lo que ellos clasificaban absurdamente como un acoso sistemático y hostigamiento laboral, amenazándome con acciones legales restrictivas si volvía a acercarme a su trabajo o departamento. Me indignó hasta las lágrimas ver la mezquindad con la que estaba actuando la mujer con la que compartí mi cama durante años. Ver que prefería gastar miles de pesos en contratar leguleyos y redactar cartas amenazantes en lugar de aportar ese dinero para las necesidades básicas de su propio hogar me pareció una aberración total. Es una prueba irrefutable de cómo el egoísmo puede corromper a una persona hasta volverla incapaz de ver el bienestar de su propia familia. Ella prefiere pagarle a un despacho de abogados antes que depositar la mitad de un carrito de bebé de excelente calidad. La notificación legal no hizo más que confirmar que Juana estaba dispuesta a destruir mi reputación con tal de no desembolsar un solo centavo para el proceso gestacional. Sus abogados utilizaban un lenguaje frío y amenazante, acusándome de alterar el orden público y de perjudicar la reputación comercial de su cliente. ¿Afectar su reputación? Ella sola se destruyó la imagen al darle la espalda a la vida que nuestro amor había concebido. No entiendo cómo alguien puede ser tan ciega para no ver que sus acciones solo la dejan en evidencia como una persona sin corazón. Por supuesto que no me dejé amedrentar por un papel firmado por abogados mercenarios que solo buscan dinero fácil a costa del sufrimiento ajeno. Les respondí por escrito a través de un correo electrónico formal, haciéndoles saber que sus amenazas no iban a intimidar a una madre que lucha por los derechos de su hijo. Les dejé claro que cada centavo que Juana gastara en sus honorarios sería reclamado posteriormente en los tribunales como parte de la pensión alimenticia que le correspondía cubrir. Mi dignidad no está a la venta ni se puede apagar con una simple notificación judicial. En los días siguientes, noté cómo algunos conocidos mutuos empezaron a tomar distancia, dejando de responder mis mensajes de texto donde les pedía apoyo moral. Me pareció una cobardía absoluta por parte de nuestro círculo social, que prefería mantenerse al margen para no quedar mal con Juana y su posición económica. Es fascinante ver cómo la gente le da la espalda a la víctima en cuanto la parte agresora saca un cheque para pagar abogados costosos. Sin embargo, mi fe en la verdad de nuestra conexión permanecía intacta y sabía que tarde o temprano la realidad terminaría por imponerse. Incluso me tomé la molestia de enviarle un mensaje a la madre de Juana, explicándole la situación y pidiéndole que hiciera entrar en razón a su hija para que asumiera su papel maternal. Para mi sorpresa, la señora me respondió con una frialdad idéntica a la de su hija, pidiéndome que dejara de molestar a su familia y sugirido que me buscara un especialista en salud mental. Me dio un asco profundo ver de dónde había heredado Juana esa falta absoluta de sensibilidad y empatía humana. Es evidente que en esa familia la apariencia vale más que la vida misma y la responsabilidad afectiva. Tuve que gastar parte de mis ahorros personales para pagar el almacenamiento del carrito de bebé, ya que Juana llamó al personal de mantenimiento del edificio para que cortaran el candado y retiraran el cochecito del pasillo. Ver la caja tirada en la administración como si fuera basura me causó una indignación difícil de describir con palabras. Ese carrito representaba el primer paso hacia la construcción de nuestro futuro y ella lo trató como un estorbo indeseable. Nada de esto me va a detener. Si ella quiere jugar a la guerra fría mediante abogados, aprenderá que mi convicción es mucho más fuerte. Actualmente me encuentro analizando las siguientes medidas que tomaré para obligarla a dar la cara y asumir los gastos que continúan acumulándose día con día. Las citas médicas, los análisis de laboratorio y las vitaminas prenatales cuestan dinero que sale enteramente de mi bolsillo mientras ella disfruta de su sueldo íntegro. No voy a permitir que su soberbia le salga gratis ni voy a guardar silencio ante semejante injusticia.
La verdad está de mi lado y voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que Juana responda por la bendición que creó nuestro amor. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, de verdad que no puedo creer la capacidad que tienes para hacer el ridículo. Fuiste a encadenar un carrito de bebé súper caro en la puerta de una persona que ya te corrió de su vida y encima le dejas la factura por la mitad para que te pague la mitad de algo que ni pidió. ¿Esperabas que saliera llorando a abrazarte o qué? Respuesta de la OP. Compartir los gastos de preparación para la llegada de un hijo es lo mínimo que exige cualquier compromiso maduro y formal. El carrito es una necesidad básica y dejarle la factura era la forma más limpia de invitarla a colaborar equitativamente. Si ella reacciona con abogados ante un acto de responsabilidad compartida, el problema de inmadurez lo tiene ella, no yo. Usuario Anónimo 2 dice, ir a armar un escándalo al trabajo de tu ex y repartir volantes entre sus compañeros es la forma más rápida de hacer que la corran. Si se queda sin empleo por tu culpa, ¿de dónde diablos piensas sacar el dinero que tanto le estás exigiendo? Estás disparándote en el propio pie con tu circo. Respuesta de la OP. La imagen laboral de Juana no tiene ningún valor si en su vida privada es capaz de ignorar y abandonar a su propia familia. Sus compañeros merecen saber qué clase de persona tienen al lado y ella necesita sentir la presión social para reaccionar. Si le preocupa tanto su trabajo, lo único que tiene que hacer es dar la cara y asumir su rol maternal como corresponde. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización y la actitud infantil de Juana no ha hecho más que atrincherarse en un hermetismo insoportable. Cansada de sus evasivas legales y de sus negativas a tener un diálogo adulto, comprendí que debía buscar una vía alternativa para romper la barrera mental que le impedía ver la realidad. Decidí que la ciencia médica tradicional era demasiado limitada para hacerla entender la magnitud del fenómeno espiritual que estábamos atravesando. Por ello, contacté a un reconocido consultor holístico y terapeuta energetista para organizarle una intervención que desvelara la verdad de una vez por todas. Cité a Juana en una concurrida cafetería del centro de la ciudad, un lugar público donde asumí que guardaría la compostura y no montaría una escena dramática. Le envié un mensaje haciéndole creer que me presentaría sola con la intención de firmar un acuerdo para la devolución de mis últimas pertenencias del departamento. Cuando ella llegó y se sentó en la mesa, le presenté al consultor holístico que me acompañaba, quien ya tenía listo su equipo de lectura electromagnética y cristales de cuarzo. Mi plan era impecable. Realizaríamos una lectura de aura en vivo para demostrarle con datos energéticos que su frecuencia espiritual era la verdadera causa del embarazo. El terapeuta comenzó a hablar con una voz serena, explicando cómo nuestros chakras superiores se habían alineado durante meses hasta crear un vórtice creativo capaz de materializar la vida. Juana apenas escuchó 2 frases contadas del consultor antes de cambiar drásticamente el gesto de su cara por una mueca de absoluto desprecio. Se puso de pie de inmediato, interrumpiendo al especialista con una falta de educación alarmante ante todos los clientes del establecimiento. Dijo en voz alta que no se prestaría a semejante circo ni a perder el tiempo con charlatanes pagados para validar mis mentiras. Ver cómo despreciaba una disciplina tan noble y cómo se negaba a escuchar la evidencia científica del aura me provocó una frustración totalmente incontrolable. Me indignó profundamente que prefiriera quedar como una persona ignorante y cerrada antes que admitir la trascendencia de nuestra energía compartida. Llevada por la impotencia de verla darme la espalda una vez más, alcé la voz exigiéndole que mostrara un mínimo de respeto por el profesional y por mi estado. En el calor de la discusión, pasé a llevar por accidente un par de vasos de cristal que terminaron estrellándose contra el suelo con un ruido ensordecedor. Aprovechando el alboroto y la atención de todos los presentes, saqué mi teléfono móvil y marqué inmediatamente al número de emergencias de la policía. Le dije a la operadora con la voz entrecortada por la crisis que estaba sufriendo un episodio grave de violencia psicológica y abandono prenatal en medio de un lugar público. Juana se quedó parada observándome con los brazos cruzados, manteniendo una frialdad helada que me pareció la muestra más espeluznante de sociopatía que he presenciado. Todos en la cafetería nos miraban en silencio mientras esperábamos la llegada de las patrullas. A los pocos minutos, 2 oficiales de la policía municipal ingresaron al local con actitud de alerta para tomar control de la supuesta emergencia. Me acerqué a ellos de inmediato, explicándoles entre lágrimas el estado de vulnerabilidad en el que me encontraba y cómo Juana estaba cometiendo un delito de abandono de persona gestante. Les exigí que la detuvieran en ese mismo instante o que al menos la obligaran a firmar una carta compromiso para cubrir los gastos de la consulta holística y el parto. Les mostré la prueba de embarazo y la lectura del aura que el especialista había alcanzado a imprimir. Para mi absoluta sorpresa y consternación, los oficiales reaccionaron con una apatía y un machismo institucional verdaderamente repugnantes.
Tras escuchar mi versión llena de dolor y observar la tranquilidad absoluta de Juana, quien se limitó a mostrar su identificación y explicar fríamente que éramos exparejas sin vínculo biológico, los agentes cambiaron de tono. Se negaron rotundamente a arrestarla, a levantar un reporte de violencia o a intervenir de cualquier forma a mi favor. Uno de ellos tuvo la audacia de decirme que el estado de gestación no configuraba un delito por sí solo y me sugirió resolver mis disputas en los tribunales civiles. Ver a la policía proteger la indiferencia de Juana en lugar de amparar a una mujer en estado delicado me dejó completamente desprotegida y con el corazón destrozado. Juana aprovechó la pasividad de las autoridades para darse la vuelta, pagar la cuenta de su café en la caja y salir caminando del lugar sin volver a mirarme. Los policías me recomendaron juntar los pedazos de cristal rotos y retirarme del establecimiento para evitar que el dueño me cobrara los daños causados. Quedé sola en la mesa con el consultor holístico, quien además me exigió el pago inmediato de sus honorarios por el tiempo invertido. Tuve que pagar una suma considerable por una sesión que quedó inconclusa debido a la falta de madurez y la cerrazón de mi expareja. Es increíble cómo la sociedad está diseñada para respaldar a las personas frías y calculadoras mientras castiga a quienes sentimos las conexiones de manera profunda. Juana volvió a salirse con las suyas ampliamente manteniendo una calma artificial frente a los oficiales, haciéndome quedar a mí como la problemática. Su capacidad para manipular las situaciones a su favor me parece aterradora. El dueño de la cafetería me amenazó con llamar a otra patrulla si no pagaba los vasos rotos y la limpieza del piso, obligándome a desembolsar más dinero de mi cuenta golpeada. Salí de allí sintiendo que el sistema entero estaba coludido para solapar la irresponsabilidad de Juana. Nadie parece dispuesto a señalar el verdadero crimen que se está cometiendo al dejar desamparada a una futura madre. La falta de fe de la gente en las manifestaciones energéticas es el reflejo de una sociedad enferma y deshumanizada. Llegué a la habitación que rento totalmente agotada y con fuertes dolores abdominales producidos por el estrés horrendo al que me sometieron. En lugar de recibir cuidados y comprensión, solo he encontrado puertas cerradas y burlas de personas incapaces de ver más allá de lo evidente. Sin embargo, no voy a permitir que la negligencia policial ni la cobardía de Juana congelen mi búsqueda de justicia. Si la autoridad local se niega a actuar por la vía penal, me encargaré de llevar este caso a las instancias judiciales que correspondan. Ya me he puesto en contacto con un abogado especializado en derecho de familia para redactar una demanda civil de una magnitud que Juana no podrá ignorar. Ella cree que por haberse librado de la policía ya ganó la batalla, pero desconoce la fuerza de mi convicción. No pararé hasta que un juez la obligue a responder por cada uno de los compromisos que adquirió al formar una vida a mi lado. Mi hijo tendrá la estabilidad que merece, aunque tenga que arrastrar a Juana a los tribunales más severos del país. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, es que no hay manera de defenderte. Contrataste a un consultor holístico para que leyera auras en un café público y pretendías que con eso tu ex aceptara que el bebé es de ella por vórtices energéticos. Ese tipo solo vio tu desesperación y te sacó el dinero sacándote frases bonitas de la manga. Respuesta de la OP, la verdad espiritual y las leyes de la física cuántica no se miden en dinero ni se reducen a la comprensión de mentes materialistas. La guía del consultor era absolutamente necesaria para intentar abrir el entendimiento de Juana antes de recurrir a la vía judicial. Que ella prefiera la ignorancia no invalida la veracidad del diagnóstico energético que se le intentó brindar. Usuario anónimo 2 dice, dime por favor que esto es una broma o un texto de ficción porque no puedo creer que alguien llame al 911 porque su exnovia no quiso quedarse a una lectura de aura. Hiciste que la policía fuera a perder el tiempo por tus berrinches y tus vasos rotos. Agradece que no te llevaron a ti a la comisaría por falsa alarma. Respuesta de la OP, llamé a la policía porque estaba sufriendo una crisis de abandono prenatal y violencia emocional severa en un espacio público a la vista de todos. Que las autoridades hayan decidido proteger la frialdad insensible de Juana antes que ayudar a una gestante en estado de vulnerabilidad demuestra lo podrido que está el sistema. No fue ningún berrinche, fue una solicitud legítima de auxilio ante la crueldad. Actualización 3. Ha pasado 2 meses desde la última actualización y finalmente tomé la decisión de llevar esta situación hasta sus últimas consecuencias legales. Cansada de rodeos y de la absoluta falta de sensibilidad de Juana, formalicé una demanda civil en su contra exigiendo una pensión de manutención retroactiva y el embargo preventivo de sus cuentas bancarias por abandono de hogar. Estaba completamente convencida de que la vía judicial sería el martillo definitivo que la obligaría a ceder y a reconocer sus obligaciones financieras de una vez por todas. Mi abogado había redactado un expediente impecable donde resaltaba mi estado de indefensión y la ruptura unilateral de nuestro proyecto de vida. La cita para la audiencia preliminar se fijó para un martes por la mañana en los juzgados de lo familiar. Asistí vestida con mis mejores prendas maternas, luciendo con orgullo mi vientre ya pronunciado y con la frente muy en alto ante la jueza. Me sentía segura, triunfante, sabiendo que la ley suele proteger a la parte gestante por encima de los formalismos fríos.
Juana llegó acompañada de su equipo de abogados, luciendo una serenidad que en ese momento califiqué como simple arrogancia de alguien que no sabe la que se le viene encima. La sesión comenzó con la lectura de mis peticiones financieras y la exposición de mi situación de vulnerabilidad. Sin embargo, cuando le tocó el turno a la defensa de Juana, ocurrió algo que simplemente no tenía calculado en absolutamente ninguno de mis escenarios. El abogado principal de Juana se puso de pie, sonrió con cierta lástima hacia mi mesa y presentó ante la jueza una serie de grabaciones secretas de audio en un dispositivo USB. Resulta que las grabaciones no provenían de ningún espionaje ilegal, sino que habían sido entregadas voluntariamente por Mateo, mi vecino del departamento 3B. El cobarde de Mateo, aterrorizado por mis constantes declaraciones públicas y arrepentido por el conflicto que se había generado en el edificio, se había aliado secretamente con Juana semanas atrás. En la sala de audiencias, con el micrófono encendido para que quedara registro en el acta oficial, se comenzaron a reproducir las llamadas telefónicas privadas que yo había sostenido con Mateo durante el último mes. Escuchar mi propia voz resonando en las paredes del juzgado me produjo un frío paralizante que me dejó sin aliento. En las grabaciones se escuchaba con total claridad cómo me burlaba abiertamente de Juana, llamándola tonta y rígida por no tener la capacidad de ver más allá de lo evidente. Me reía a carcajadas con Mateo mientras le explicaba detalle a detalle cómo planeaba usar la historia del milagro de amor supremo para sacarle la mitad de su sueldo. La grabación continuó reproduciéndose sin que mi abogado pudiera hacer nada para detenerla debido a que Mateo había autorizado expresamente el uso de las llamadas donde él era participante. En los audios se me escuchaba admitir entre risas que el bebé era evidentemente de Mateo, fruto de aquella noche de tragos, pero que él no debía preocuparse porque yo jamás le cobraría un peso a él. Le explicaba con un cinismo bárbaro que Juana tenía mucho más dinero, un trabajo estable y un departamento que podíamos exprimir legalmente si jugábamos bien la carta de la culpa y la manipulación mediática. Mi propia voz me traicionó revelando cada una de las tácticas que había diseñado para tapar mi desliz. La jueza escuchó cada una de las palabras, congelando la sala en un silencio sepulcral que podía cortarse con un cuchillo. La jueza se acomodó los lentes, miró la pantalla de la computadora y luego fijó su vista en mí con una expresión de asco e indignación que jamás podré borrar de mi memoria. Toda la narrativa impecable de la madre abandonada y la víctima de una pareja insensible se derrumbó en cuestión de 5 minutos frente a las pruebas contundentes que mi propio vecino le había entregado a mi ex. Yo me quedé paralizada en la silla, incapaz de articular una sola palabra para defender lo indefendible. Me indignó profundamente la traición vil de Mateo, quien me había jurado mantener la confidencialidad de nuestras conversaciones cuando lo llamaba para desahogarme. Que un hombre se alíe con mi expareja para grabar mis llamadas privadas me parece una bajeza sin nombre, una invasión asquerosa a mi privacidad. Él me manipuló por teléfono, haciéndome preguntas sugerentes para sacarme frases de contexto y hacerme sonar como una persona calculadora cuando yo solo estaba bajo un estrés insostenible. Se aprovecharon de mi vulnerabilidad emocional para tenderte una trampa macabra en el momento más delicado de mi vida. Juana ni siquiera me miró durante la reproducción de los audios, simplemente mantenía la vista al frente con una compostura impecable que me dio más rabia todavía. Su abogado solicitó de inmediato la cancelación de la audiencia y la desestimación total de la demanda por faltas graves a la verdad. Mi defensor, visiblemente avergonzado por el papelón que estaba haciendo ante sus colegas, me susurró al oído que no había nada más que hacer en esa sala y que lo mejor era retirarnos de inmediato. La jueza dictaminó un receso para redactar la resolución definitiva que daría por concluido el juicio de manera vergonzosa. Salí del juzgado sintiendo que el suelo se movía debajo de mis pies mientras escuchaba los murmullos del público y de los secretarios de acuerdos. La estrategia que había diseñado con tanto esfuerzo para proteger nuestra estabilidad económica había colapsado por culpa de la cobardía de 2 personas que prefirieron unirse en mi contra. Me pareció sumamente injusto que se juzgaran unas cuantas frases sueltas dichas al calor de la frustración telefónica sin entender la presión monumental que yo estaba soportando. La gente solo ve las palabras grabadas, pero no ve el dolor que me llevó a decir semejantes cosas. Mateo no es más que un Judas que prefirió vender su lealtad a Juana con tal de librarse de cualquier reclamo futuro sobre la paternidad del niño. La forma en que ambos se compincharon para destruirme legalmente demuestra que los dos son seres fríos, incapaces de sentir un ápice de compasión por una gestante. Me indigna que se salgan con la suya haciendo pasar una conversación privada de desahogo como si fuera un complot criminal fríamente calculado. Todo lo que dije por teléfono fue llevado al extremo por sus abogados para hacerme quedar mal ante la justicia. Mi abogado me informó a la salida del edificio que presentaría su renuncia al caso de forma irrevocable debido a que le oculté información crucial que destruyó la estrategia de la demanda. Quedarme sin representación legal en ese momento preciso fue otro golpe bajo que tuve que encajar completamente sola en las escalinatas del tribunal. Parecía que todo el mundo se ponía de acuerdo para darle la espalda a la persona que más necesitaba apoyo en ese instante de crisis. La falta de ética profesional de ese abogado al abandonarme a mi suerte es algo que también pienso denunciar a su colegio correspondiente.
Ahora me encuentro en la habitación del hotel con la cabeza a punto de estallar, viendo cómo la situación se ha tornado dramáticamente en mi contra por culpa de una trampa telefónica. El pánico de no saber cómo voy a solventar los gastos de la llegada del bebé sin el respaldo económico de Juana me está consumiendo por dentro. Sin embargo, aún en medio de este desastre provocado por terceros, sigo sosteniendo que mi único error fue confiar en las personas equivocadas. La verdad de mi sufrimiento sigue siendo real, aunque hayan logrado distorsionar mis palabras en un juzgado. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: el vecino de tu edificio y tu exnovia uniéndose para grabar las llamadas donde te reías de cómo planeabas sacarles dinero es sencillamente sublime. Te creías una mente maestra de la manipulación y terminaste siendo entregada por el mismo tipo con el que le pusiste los cuernos a tu pareja. La ironía de la historia no pudo ser más perfecta. Respuesta de la OP. Mateo me manipuló cobardemente por teléfono haciéndome preguntas tramposas para sacarme frases fuera de contexto mientras yo estaba pasando por una crisis nerviosa severa. Que se hayan aliado por la espalda solo demuestra lo rastreros que son ambos para no asumir sus responsabilidades. Es fácil juzgar desde afuera sin entender que esa llamada fue solo un desahogo de una madre desesperada. Usuario anónimo 2 dice: quedaste exactamente como el villano torpe de una película barata que le explica todo su plan malvado al micrófono antes de ser atrapado. Ver cómo tu propia voz admitiendo la farsa se reprodujo en la audiencia ante la jueza debió ser la humillación más grande de tu vida. Deberías tener un poco de vergüenza y cerrar tus redes de una vez. Respuesta de la OP. Me están juzgando duramente sin ponerse en mis zapatos ni entender la presión monumental a la que me sometieron desde el primer día que pedí ayuda. Esas grabaciones fueron tomadas de forma mañosa y no reflejan la realidad de mi sufrimiento ni el amor que le tengo a mi futuro hijo. La justicia se dejó llevar por un show mediático montado por los abogados de Juana. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última... Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar. Pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización y el escenario catastrófico que se vislumbraba en los tribunales se concretó en una ruina absoluta e ineludible. La resolución de la jueza fue contundente y sin la menor piedad hacia mi condición. Desestimó la demanda de manutención de forma definitiva e inmediata por haber incurrido en falsedad de declaraciones. Para empeorar trágicamente las cosas, el tribunal me impuso una multa económica considerable por intento de fraude procesal y denuncia falsa, obligándome a pagar también los costes legales de la defensa de Juana. La sentencia fue redactada con un rigor implacable que no me dejó el menor margen para apelaciones. La pesadilla no terminó en la sala del juzgado, sino que se extendió como una plaga por cada rincón de mi vida personal y social. La noticia sobre la existencia de los audios y la sentencia por intento de fraude se filtró rápidamente entre nuestro grupo de amigos, conocidos y hasta vecinos del edificio. Las grabaciones donde me burlaba de Juana y planeaba la extorsión circularon en grupos de WhatsApp, provocando que el rechazo social hacia mi persona fuera inmediato y absoluto. Personas a las que consideraba mis amigas más cercanas procedieron a bloquearme de sus redes sociales y de sus vidas sin darme siquiera la oportunidad de explicarles el contexto de mis palabras. El aislamiento se volvió total cuando mi propia familia política e incluso mis padres tuvieron acceso a los documentos legales y a las copias de los audios presentados en el juicio. Tuvimos una confrontación devastadora en la que mi madre me miró con una mezcla de vergüenza y dolor que me atravesó el pecho por completo. Me dijeron que no podían respaldar una mentira de semejante calibre ni solapar los actos de difamación que había cometido contra una persona que solo me había brindado su apoyo. Mi propia familia me dio la espalda formalmente, notificándome que no recibiría un solo centavo de su parte ni asistencia durante el parto. Por su parte, Juana procedió a borrar cualquier rastro de nuestra vida en común con una eficiencia fría y calculadora que me dejó pasmada. Cambió su número de teléfono, vendió su parte del departamento donde solíamos ser felices y se mudó a otra zona de la ciudad sin dejar una sola dirección de contacto. Cortó definitivamente toda comunicación conmigo o con mis allegados, dejando en claro que para ella yo había dejado de existir por completo. Quedé absolutamente desterrada de la vida de la única persona que realmente me había ofrecido una estabilidad económica y emocional sólida. Debido a que las burlas y el acoso en el vecindario se volvieron insoportables cada vez que salía a la calle, me vi obligada a empacar mis pocas cosas y mudarme. Tuve que rentar un pequeño cuarto deteriorado en un barrio periférico a las afueras de la ciudad, donde nadie me conociera ni supiera de mi historial judicial. El dinero de mis ahorros se agotó rápidamente entre el pago de la multa impuesta por la jueza y la renta de este lugar gris. La incomodidad y la estrechez financiera de mi nueva realidad me golpearon de una forma tan violenta que apenas podía conciliar el sueño por las noches. El nacimiento de mi hijo ocurrió en un hospital público, en condiciones sumamente austeras y en la soledad más absoluta que jamás imaginé experimentar.
tuve que asumir sola cada uno de los gastos médicos del parto, la ropa básica del bebé y los medicamentos, acumulando deudas gigantescas en tarjetas de crédito que no tengo cómo saldar. No hubo flores, no hubo visitas festivas ni estuvo Juana al lado de mi cama para sostener mi mano como tanto lo soñé en aquellos años de abundancia. La realidad desnuda de la maternidad solitaria cayó sobre mí con todo su peso aplastante. La postura de víctima que sostuve con tanto ahínco durante meses se desmoronó por completo ante la contundencia de los hechos y la frialdad de las pruebas legales. Ya no me queda ni un solo argumento para seguir sosteniendo ante nadie la teoría del milagro energetista o la irresponsabilidad afectiva de Juana. Mis propios audios, pronunciados por mi boca en un momento de soberbia y cinismo, destruyeron cualquier rastro de la fachada de dignidad que intenté construir. Me quedé sin argumentos, sin aliados y con la reputación totalmente hecha pedazos ante la sociedad. Ahora que me veo atrapada en este cuarto minúsculo, arrullando a un bebé cuyo padre biológico Mateo también desapareció del mapa tras entregar los audios, siento una angustia aplastante. El pánico a terminar en la cárcel me consume a diario, ya que los abogados de Juana me enviaron una última notificación donde me exigen redactar una carta de disculpa pública. Debo publicar esa retractación formal en las mismas redes donde la difamé para evitar que inicien una querella penal por daños morales que me llevaría directamente a prisión. Me invade un arrepentimiento cobarde y desesperado por haber llevado esta mentira hasta extremos tan ridículos e innecesarios que terminaron arruinando mi existencia. Ojalá jamás hubiera llamado a la policía en aquella cafetería, ojalá no hubiera ido a su oficina con pancartas ni me hubiera grabado riendo con Mateo por teléfono. Si tan solo me hubiera quedado callada cuando Juana me corrió del departamento, hoy no estaría enfrentando la bancarrota, la multa judicial ni la humillación de tener que redactar esa carta de perdón. Actué con una estupidez monumental guiada por el despecho y el miedo a perder mi estatus cómodo. Escribo estas últimas líneas entre lágrimas, sosteniendo el borrador de la disculpa pública donde debo admitir punto por punto que inventé la historia de la gestación espontánea para extorsionar a Juana y tapar mi engaño. El peso de mis propios actos me aplasta el pecho mientras mi hijo duerme en una cuna prestada que contrasta amargamente con el carrito de lujo que dejé encadenado en aquel pasillo. Entendí demasiado tarde que jugué con fuego intentando disfrazar un error grotesco con mentiras elevadas, y hoy me encuentro pagando una factura que no podré liquidar en lo que me queda de vida.